Hola, buenas noches. Mi nombre es Angelo Belmont Santos Flores. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, San Joaquín Turmero. Voy a realizar una breve exposición sobre lo que es la adjudicación de tierra. Dicha exposición fue enviada en Derecho Agrario. Se entiende por adjudicación de tierra es el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras, en el cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas, ocupadas y trabajadas por el adjudicatario, la cual pueden ser transferidos por herencia solo en el goce y disfrute de las mismas. De conformidad con lo previsto en el manual de adjudicación del Instituto Nacional de Tierras, el instituto realizará adjudicaciones mediante los procesos de dotación de tierra o de regularización de tenencias. En el primer caso, serán individuos que no sean ocupantes u ocupantes menores de un año. En el caso de regularización de tenencia, serán aquellos ocupantes precarios que tengan periodos superiores al año en curso. Continuando, hablaremos sobre cuáles son los sujetos beneficiados a la adjudicación de tierra. Las ciudadanas que sean cabezas de familia, que se comprometan a trabajar a una parcela para la manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la nación. Esto se encuentra de conformidad a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Los requisitos para la solicitud de adjudicación, sean dotaciones o adjudicaciones previstos en el artículo 59 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tenemos cuáles son las características. Primero, debe existir manifestación de voluntad. Esto es compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar, personalmente con los descendientes legítimos o naturales. Tenemos segundo, la identificación completa, la cual debe estar indicando el nombre y apellido, número de cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento. Tenemos tercero, la ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar. Tenemos cuarto, la declaración jurada de no poseer otra parcela. Tenemos por quinto, cualquier otro dato que estimare conveniente para ilustrar el criterio del instituto. Y sexto, que ésta establece que en caso de poseer una parcela insuficiente, expresará las características y condiciones de las mismas. Ok, continuando, hablaremos de las limitaciones al derecho de adjudicación. El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada cuando el adjudicatario no haya cumplido con los compromisos del trabajo de las tierras. De igual manera, queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizadas por el Instituto Nacional de Tierra a través de acta de traspaso. De tal manera que se establece que un procedimiento de revocatorio del título de adjudicación cuando existan estos supuestos, que sería el abandono de la parcela, la explotación indirecta, negociaciones sin autorización, incumplimiento del trabajo de la tierra. El procedimiento se iniciaría de oficio o por denuncia de conformidad en el artículo 49 de la Ley de Procedimientos Administrativos y será sustanciado por las oficinas regionales de tierra. Por su parte, existe también un procedimiento de traspaso de mejoras y bienhechorías en lo que respecta al beneficiario del acta de transferencias que autorice el Instituto Nacional de Tierra. Ellos son los únicos autorizados para evitar las limitaciones. Continuando, hablaremos de lo que es la expropiación. La expropiación es una institución jurídica del derecho público, a través del cual el Estado, en un sentido amplio, adquiere coactivamente el derecho de propiedad sobre determinado bien, siguiendo el procedimiento legalmente establecido y previo al pago de una justa indemnización para la satisfacción de los fines de utilidad pública y de interés social. La expropiación constituye la más grave afectación a que puede ser sometido el derecho de propiedad, ya que al entrar en un conflicto en el interés privado y en el interés general, por encontrarse de por medio una razón de utilidad pública o el de interés social, vas a privar a esta finalidad, que es la que definitivamente va a justificar y legitimar el uso de la potestad propietaria. Es decir, que para poder entender lo que es la expropiación tenemos que tener claro el concepto de obra de utilidad pública, el concepto de interés social y el objeto de la expropiación. ¿Qué es el concepto de obra de utilidad pública? Son todas aquellas obras que tengan por objeto directo, proporcional, el bien a la República en general, a los estados, a los territorios o a más de un municipio. Tenemos el concepto de interés social, que son cuando operan por situaciones socioeconómicas y políticas, que amplían el ámbito en acción de la expropiación, como es el caso de las reformas en el ámbito agrario, o como un medio para solucionar problemas de vivienda, hábitat y conservación ambiental, entre otros. Tenemos también el objeto de la expropiación. La ley vigente de expropiación regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común. Ahora bien, en este punto hablaremos algo que nos concierne, que sería la expropiación agraria.
Y la expropiación agraria, a los efectos de disponer de tierras para distribuir en el marco de un proceso agroreformista, existe una figura legal prevista en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo contemporáneo, donde se reconoce la propiedad privada como derecho humano de carácter patrimonial. Esta institución fundamental del derecho en general y del derecho agrario en particular recibe el nombre de expropiación. ¿Qué significa? Que es una figura clásica del derecho utilizada no solamente para disponer de tierras cuando los estados no disponen de suficiente para distribuir, sino que es una institución para eliminar el latifundio o la gran propiedad concentrada en manos privadas o particulares. ¿Qué quiere decir? Que la expropiación no es otra cosa, sino que la transferencia coactiva de la propiedad de los particulares al Estado mediante procedimientos establecidos por la ley. Ok, continuando, debemos de tener en cuenta algo, que en el asunto de tal importancia queda expresamente señalado en nuestra Constitución, en el artículo 115, reza lo que es el derecho a la propiedad y establece textualmente que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho al uso, goce y disfrute disposiciones de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establece la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se habla de cuáles son los pros, el qué se tiene que tener para poder declarar una expropiación de un bien. Es decir, que como vemos la apropiación se activa cuando se presenta alguna de las restricciones permitidas y no arbitrarias al derecho a la propiedad, lo cual solamente opera cuando hay una causa de utilidad pública de por medio. ¿Cuáles son los supuestos requisitos a la expropiación? Serían por causa de utilidad pública o de interés social. Esto solamente le corresponde al Estado probar la utilidad pública y declararla previamente. Tenemos mediante una sentencia firme. El propietario tiene derecho de recurrir a tribunales a que esto le den razón o no. Y tenemos también que por un pago oportuno de justa indemnización por la tierra y las bienhechurias construidas sobre ella en moneda de curso legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado le paga al propietario una justa indemnización por el bien o por la propiedad para poder cumplirse la expropiación. Ok, continuando, en este punto hablaremos de qué tipos de bienes pueden ser expropiados. ¿Cuáles son estos tipos de bienes? Cualquier clase de bienes, entre ellos los inmuebles destinados a la producción agrícola. Por ejemplo, las tierras. Es importante tomar en cuenta que la expropiación se aplica solo a bienes objetos de propiedad particular o privada y afecta a los propietarios de pleno derecho. Vale decir que aquellos que tienen uso, goce y disfrute y disposición de sus bienes, como lo establece en el artículo 115 de nuestra Constitución, y cuyo derecho puede ser debidamente demostrado a través de títulos registrados según la ley. Cuando la expropiación recae sobre tierras con vocación agraria, estas deben ser de propiedad privada para que el procedimiento de expropiación sea procedente, ya que, como se ha dicho, la expropiación agraria implica una transferencia forzosa del derecho de propiedad y que para que la transferencia pueda operar debe mediar un título de propiedad plena sobre el bien que se expropia. Es decir, que el bien o bienes sobre los cuales recae el procedimiento de expropiación agraria son las tierras con vocación de uso agroalimentario. Ok, para culminar el tema, hablaremos sobre lo que es la expropiación agraria en una institución, cuáles serían estas dos fases y la carta agraria. La expropiación agraria en una institución procede a dos fases, que tenemos la fase amistosa y la fase forzosa. La fase amistosa es la que se lleva a cabo mediante una sede administrativa ante el INTI y de no proceder esta vía, pasaríamos a la fase forzosa, que es la que se desarrolla en una sede jurisdiccional. Esto es ante un tribunal agrario. Esto depende al que corresponda por la ubicación del inmueble. Y tenemos la carta agraria para culminar el tema. La carta agraria es una autorización provisional de ocupación que se le otorga a quienes, a un grupo de campesinos organizados o no, en las tierras públicas con vocación agrícola, mientras se tramitan y resuelven los procedimientos de adjudicación previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Debe solicitarse donde, ante la Oficina Regional de Tierras, donde se encuentra ubicado el terreno requerido. Eso es todo lo que podemos decir por ahora. Cualquier duda o información, escribirla debajo en la parte del link o comentarlo en la zona del estudiante de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua. Me despido, buenas noches, Angelo David Mazama Flores.